Buenos días, nos encontramos aquí en nuestro podcast Tu huella, tu sello. Hoy día vamos a hablar de un tema muy atingente que nos preocupa a todos y es que está en la palestra de casi todos los escenarios que hemos encontrado en la prensa, en la radio o en la televisión. Una preocupación que desde el año pasado se ha hecho muy latente entre la juventud, especialmente por la figura de Greta Thunberg. Hoy en día tenemos muchas cosas de las que hablar, pero hoy día tenemos que sentar las bases de lo que esperamos. Hoy día tenemos un invitado especial que nos va a hablar un poco sobre la temática y vamos a tratar de ahondar un poquito en esas cosas que nos preocupan en el aquí y en el ahora. ¿Se puede presentar nuestro querido invitado? Hola, muchas gracias por la invitación. Me llamo Gerardo Barrientos Pérez y soy abogado y estudiante de diplomado en aplicación de energías renovables y de magíster en gestión ambiental. Muy bien. Bien, partamos con en honor al tiempo y también con las preguntas que tenemos ahí a la base y que necesitamos responder. La primera pregunta que tenemos para ustedes, ¿qué es el medio ambiente y qué elementos inciden en él? ¿Podría ejemplificarnos algunos elementos de él? Ujú. El medio ambiente se define como un sistema compuesto por un conjunto de elementos, condiciones y factores en el cual se encuentra inserto el ser humano. El concepto arcaico, antiguo, que se utilizó durante los últimos 30 años, 40 años, entendía que el medio ambiente era el entorno, lo que nos rodeaba al ser humano. Y este punto de vista de respecto de lo que era el ambiente ha permitido la explotación y el abuso sobre los elementos que lo conforman. Entiéndase recursos naturales como también los elementos como el agua, el aire, etcétera. Entonces, tanto los tribunales de justicia como los nuevos teóricos o académicos del medio ambiente lo han definido no como un entorno, no como un exterior que rodea al ser humano, sino que es un sistema en el cual el ser humano se encuentra inserto y está compuesto por una serie de interrelaciones. El ser humano afecta el ambiente en el que lo rodea y al mismo tiempo el ambiente nos afecta a nosotros y define nuestra personalidad. Así que una definición amplia y general sería eso, el sistema en el cual nos encontramos insertos, tan simple como eso. Y ese sistema incluye elementos vivos, que son la flora y la fauna, los elementos no vivos, que son los elementos, la tierra, el aire, el agua, respecto de los cuales también nunca hay que ser categórico en ese sentido, porque la diferencia entre los elementos vivos y no vivos es muy delgada. Mucha gente podría discutir que efectivamente el agua sí es un elemento vivo, el aire también. Entonces hay que tener cuidado con esas distinciones. Y bueno, los elementos vivos, no vivos, y también hay teóricos que amplían el concepto de medio ambiente también a los elementos culturales de cada comunidad. Mm. Y el concepto de ambiente también se utiliza como sinónimo de naturaleza. Hay otros conceptos relacionados con el ambiente que, por ejemplo, es la biosfera, la hidrosfera, etcétera. Pero aluden, o la biodiversidad también, que mucha gente las confunde. Pero esas otros conceptos como biodiversidad, por ejemplo, hidrósfera, biosfera, aluden a ciertas características o ciertos elementos de este gran sistema que es el ambiente. Ah, Eso ya, sería. perfecto. Ahí podemos nosotros también mencionar que inciden también los factores bióticos y los abióticos que usted menciona dentro de lo que es los componentes como el entorno que a nosotros nos rodea. Y desde su expertise y área de desarrollo profesional, ¿existe alguna regulación o norma en el Estado de Chile para proteger y resguardar los recursos naturales y lo que es su sostenibilidad a largo plazo? A ver, hay varios elementos ahí. Ambiente o medio ambiente no es lo mismo que recurso natural. El recurso natural es un concepto que alude justamente a aquellos elementos que pueden ser utilizados a beneficio por el hombre. No todo el ambiente o naturaleza es un recurso natural, para nada. El recurso natural alude solamente a algunos elementos vivos o no vivos que existen en la naturaleza. El recurso natural más clásico, por ejemplo, acá en Chile es el cobre, los minerales, el litio, otro tipo de metales que existen principalmente en el norte del país. También un recurso natural puede ser la madera, que se extrae de los bosques del sur de Chile. Esos son recursos naturales. Y los recursos se encuentran regulados principalmente en el Código de Minería, lo que se refiere a minerales, en el Código de Aguas, en la Ley de Pesca, la 18.892,
cada ley, cada recurso en sí se encuentra definido y regulado en varios cuerpos legales, principalmente los que ya señalé. Eso. ¿Ya? ¿Y qué tipo Perdón, y de...? perdón, para cerrar. En la Constitución Política de la República solamente hay dos artículos que se refieren a ambiente, que es el artículo 19, el número 8, que, bueno, en su momento fue una norma bastante revolucionaria, entre comillas, acá en Sudamérica, que era el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación. Son dos párrafos, o sea, Oh, qué claro, son dos párrafos, interesante. no hay más que eso. Y el 19, número 24, que se refiere al derecho de propiedad, consagrado en la Constitución, que estipula desde ya que el derecho de propiedad puede verse afectado si hay que cuidar o resguardar el patrimonio ambiental. Eso es todo lo que está en la Constitución. Y por eso actualmente se está debatiendo acerca de realizar modificaciones más sustanciales, de definir el medio ambiente, lo que estamos conversando ahora. ¿Ya? Distinguir qué cosas son recursos naturales, si la naturaleza es un sujeto de derecho, que es algo que se está debatiendo en varias universidades y centros de pensamiento acá en Chile. Ah, qué interesante, mira, por lo menos yo nunca había escuchado el darle un don así como a la naturaleza como un sujeto de derecho. Ese es un punto que realmente debería ser como mucho más tratado y también informado también a la comunidad. Mira, tengo otra pregunta, haciendo una revisión actual de lo que es la Constitución tan cuestionada y tan vilipendiada, dentro de lo que tú mencionaste, dentro de esas dos regulaciones en esos dos artículos, ¿tú sientes que es necesario darle más que un párrafo, sino que un capítulo exclusivamente para poder regular el uso de este tipo de recursos a lo largo de todo lo que es nuestro país y la explotación de estos a lo largo de todo lo que es el territorio? Estamos viviendo en un momento en el que la naturaleza está seriamente afectada. Estamos contaminando y alterando y provocando la extinción de millones de seres vivos. Tal es así que en el Congreso, una Asamblea de las Naciones Unidas a principios de octubre, que pasó sin pena ni gloria, se señaló que estamos entrando en la sexta etapa de extinción a causa de la contaminación y del daño ambiental. Es así de grave. Y la forma en que estamos viviendo y la forma en que se está produciendo la actividad económica del hombre, si seguimos en este curso vamos a vernos extinguidos en muy poco tiempo. Es así de grave. Y en vista de esta contingencia es sumamente necesario darle no solamente un capítulo a la Constitución, no es necesario, no por darle un espacio al ambiente de la Constitución vamos a solucionar los problemas. Hay que repensar y replantearnos nuestra forma de vida de aquí hacia el futuro. Y principalmente tiene que darse un nuevo enfoque a la actividad económica. Ya no podemos seguir viviendo con esta forma de desarrollo que a nivel mundial se habla de desarrollo sustentable o desarrollo sostenible. Se le ha agregado este apellido al desarrollo para darle un toque verde, que ese es otro riesgo que existe actualmente. Muchas empresas están iniciando un discurso azul o discurso verde para limpiar su actividad económica, pero en la práctica no hay un cambio. Lo que necesitamos ahora es una nueva forma de vida, de relacionarnos con el entorno, en lo que se refiere no solamente a nuestra huella de carbono, que es algo como que está de moda, sino que en la forma en que nosotros nos conducimos en la sociedad y en el tiempo, la forma en que administramos nuestra basura, las cosas que usamos, la actividad económica que realizamos, todo tiene que ser desde ahora en adelante con una perspectiva verde, natural, tanto a nivel micro de cada ciudadano en el mundo, como a nivel estatal. Ah, genial. Mira, y haciendo uso del mismo concepto que utilizaste respecto al tema del tiempo, a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha existido alguna intención de parte de las civilizaciones antiguas por preservar o resguardar el medio ambiente. ¿Existe algún dato, alguna evidencia que nos demuestre que las civilizaciones más arcaicas han tenido una intención por hacer ese cambio, por dejar una huella que el planeta se conserve de la forma más menos extraña de lo que se considera hoy en día, porque hoy está muy, pero muy cuestionado el tema del manejo de los recursos, pero ¿existe algún registro de que hayan civilizaciones intencionado resguardar el medio ambiente, el cambio climático, evitar los impactos que esto genera? Desde un principio sí hubo un interés por parte del ser humano más que en resguardar el medio ambiente, había una preocupación
respecto a la naturaleza desde el punto de vista sanitario, de una regulación en cuanto a la forma en que las ciudades se organizaban y cómo disponían sus desechos, eh, cómo se mantenía la salubridad de las incipientes civilizaciones. En el fondo era eso. Pero hay regulaciones que son muy antiguas. El Código de Hammurabi contemplaba algunas normas relacionadas a ese tema. El digesto de Justiniano en el Imperio Romano. De ahí para adelante, Alfonso X en sus partidas también tenía normas. Pero como te digo, no eran normas de protección ambiental en sí, sino que eran normas de cuidado sanitario, más que nada garantizando eso. En un principio, hasta la revolución industrial, el impacto del hombre en la naturaleza, si bien era fuerte en algunos momentos de la historia, piensa tú, por ejemplo, en las guerras, más que nada en las invasiones, Ah, sí. o en la forma que se utilizaba el fuego para limpiar zonas para la agricultura. Eso provocaba un daño ambiental, pero no era tan grave, lo cual permitía que la naturaleza pudiera recuperarse en el corto plazo o en el mediano plazo. Pero una vez que se inventa el motor a vapor y el motor de combustión interna, ya el proceso industrial se aceleró demasiado y se empezó a implementar el desarrollo económico basado netamente en el uso de combustibles fósiles. Primero fue el carbón y después fue el petróleo. Y eso aceleró la contaminación y el daño ambiental a un punto ya casi irreversible. Pero de un principio sí hubo una preocupación. Lo que hay sí, antiguamente había una conexión más profunda del ser humano con la naturaleza, pero eso es, creo que lo tienes como pregunta para más Sí, adelante, así que sí, voy lo a tengo como más reservarme para adelante. esa Y mira, respuesta. viendo desde esa perspectiva, si bien es cierto, el ser humano es una de las especies que más incide en el tema este del cambio climático y de cómo nosotros impactamos como especie desde el punto de vista objetivo y medible, ¿existe algún dato así como tangible que uno pueda decir, sabes que desde esta perspectiva el ser humano ha sido muy, pero muy, muy dañino y ha impactado brutalmente lo que es el medio ambiente? Los datos duros y real y concretos en cuanto a contaminación datan de fines de 1800. De ahí para adelante, con el uso del petróleo y del carbón, como te señalaba, sí hubo un daño tangible. Y al principio se empezó a ver la contaminación del aire. Eso fue lo que empezó a llamar la atención. Debido a la extracción de petróleo, a los primeros incidentes, incendios, quema de fábrica, el constante consumo de petróleo y carbón empezó a dañar el aire. Partió por ahí. Y también desde el punto de vista sanitario, desde la forma en que trabajaban las personas dentro de estas mismas fábricas y plantas extractivas. Eso empezó a dar las primeras señales de alerta. Y claro, posteriormente fue la contaminación del agua. Esos fueron los primeros momentos en los cuales empezó a hacerse un llamado de atención. Y la crisis del petróleo del año 73 provocó también la preocupación de las potencias, principalmente europeas, más Estados Unidos, y se generaron los primeros encuentros sobre cuidado de naturaleza. Hay un antecedente que es el año 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, y después saltamos al año 68. De hecho, Chile fue uno de las fue el cuarto país a nivel latinoamericano en realizar un comité de protección o de cuidado al medio ambiente, que se hizo en Osorno, de hecho, el famoso el ¡Wow! CODEF. Ese es un dato Sí, súper importante que a y nuestra el hito audiencia más le va a servir. importante, sí, de hecho muy poca gente lo sabe, en Osorno fue el primer comité de protección y defensa de la flora y fauna, CODEF se llama, y eso fue en el año 68. De hecho, el evento histórico más importante en cuanto a protección de naturaleza a nivel coordinado mundial fue la cumbre de Estocolmo, el año 72. Así que vemos que acá nos adelantamos 4 años a ese congreso. De ahí para adelante hubo una preocupación sostenida a nivel internacional, con el patrocinio de Naciones Unidas. Y ahí tenemos varios congresos, pues está el de Estocolmo, después tenemos el de Nueva York y el Congreso de Río del año 92. ¡Ay, qué genial! No, son súper datos y realmente son sumamente objetivos y medibles en el tiempo y podemos nosotros ver cómo si de verdad ha existido una preocupación por tratar de ver el impacto que estamos generando. Bueno, soluciones concretas todavía no tenemos, pero ahí vamos. Oye, y desde la perspectiva religiosa y filosófica del hombre y del medio ambiente, desde el enfoque judeo-cristiano y cómo ésta se ha replicado en otras formas de fe, ¿hay algún tipo de antecedente respecto al manejo del medio ambiente, los recursos? Sí, en realidad ahora nos podemos dar cuenta para las personas que se empiezan a interesar en el tema medio ambiente y la forma que el ser humano lo ha
lo ha entendido y se ha relacionado con él, llama la atención de por qué hay tanta diferencia entre la forma del ser humano, hombre o mujer, occidental con la naturaleza, y por qué es tan distinta la relación de los pueblos aborígenes, de las culturas ancestrales. Por qué los mapuches tienen una conexión tan fuerte con la naturaleza y una relación tan distinta? Y eso se explica porque el judaísmo, que después se transformó en cristianismo, una sección de él, entendió que el hombre tenía todo el derecho, por ser hijo de Dios, de servirse de la naturaleza, de que la naturaleza era su cantera, su despensa, su bodega, que tenía todo el derecho de utilizarla, de explotarla, sin medirse por las consecuencias que genera. Esa forma de entender la naturaleza y su medio ambiente fue completamente distinta y marcó un antes y un después, porque hasta esas fechas, hasta el año cero, por ejemplo, las culturas precristianas, neolíticas, por ejemplo, entendían completamente lo contrario. El ser humano era parte de la naturaleza y la naturaleza era una manifestación de la divinidad, llámese como quiera llamarse. Tenga muchos dioses, tenga uno solo. La naturaleza eh, el ser humano se entendía parte de ella. Eh, Se conectaban, eran una sola cosa. Y el ser humano cuando fallecía se unía a la naturaleza. Por eso había una relación de respeto y una conexión más profunda e íntima. Ese vínculo, y ese es el vínculo que tienen las culturas mapuche, ancestrales, todas las que no son cristianas, ¿no? Ni judaicas, entienden esa conexión con la implantación del cristianismo y después que fue asumida como religión oficial por Roma. Esta separación se hizo de manera más drástica y hubo una completa distinción entre cultura precristiana o no cristiana, pagana, con la cristiana. Los vikingos seguían entendiendo esta misma filosofía de conexión con la naturaleza. Las religiones orientales, que si bien no son teístas, no creen en un dios específico, hablo del budismo, del confucianismo, del taoísmo, su conexión con la naturaleza mantenía este vínculo, esta unión. La separación que provocó el cristianismo con la naturaleza hizo que justamente el hombre entendiera que tenía todo el derecho de explotarla, de dañarla y de afectarla, por ser hijo de Dios. ¿Ya? Esta separación hombre-naturaleza también se manifestó en una separación entre el hombre de su intelecto con el cuerpo humano. Ustedes pueden ver, el cristianismo hasta no hace mucho tiempo entendía el cuerpo humano como una fuente de pecado y implantó esta relación culposa con el cuerpo, con sus deseos y con sus placeres. Y esa separación fue mucho más drástica con la naturaleza, que se le asocia a algo malo. Por eso en el imaginario occidental tenemos esta asociación de las brujas, por ejemplo, que se reunían en la naturaleza, en la oscuridad de la noche, en bosques, en montañas, y ahí hacían sus rituales. Ese estigma se tradujo en cosas tan ridículas como esa, ¿ya? Au. El segundo hito, aparte tenemos esta separación hombre-cuerpo, hombre-cuerpo, hombre-naturaleza. Esta separación se hizo más grande todavía con el periodo del Renacimiento, cuando surgieron las primeras corrientes filosóficas. Y lo que se conoce como el iluminismo, la cultura enciclopédica que nació en Francia, etc. Hay un filósofo que se llama René Descartes. Este filósofo fue el que implantó o sea, predicó la idea, que tuvo muy buena aceptación, de la separación del hombre como el ser pensante versus el resto, lo que no es hombre, lo que no es humano, como objeto. Y esta escuela filosófica fue ampliamente acogida por Inglaterra, por Francia, por Alemania. Y también legitimaba esta relación enferma del ser humano que puede aprovecharse de todo lo que le rodea a la naturaleza para su propio beneficio. Esta filosofía pragmática, fue la que impulsó la revolución industrial y imperó, bueno, esta teoría, la filosofía cartesiana, fue la que dio las bases para el capitalismo, que ustedes no sé si en algún momento logran tener la oportunidad de estudiarlo, pero esto de la acumulación del capital, la explotación del ser humano por otro ser humano, está cimentado en estas dos bases, estos pilares fundamentales. Y hay que entender que estas formas de pensar alteran y afectan nuestra conducta. Y la separación del hombre con la naturaleza ha
creado este desarrollo económico tan brutal y que está afectando a la naturaleza a este nivel. Y no solamente tiene esa manifestación, sino que hay filósofos actuales eh, que han hablado que esta pérdida de sentido del ser humano dentro de la vida, esta forma, este desazón, este malestar espiritual que tiene el ser humano actualmente, y que se arrastra desde los 80, tiene que Ujú. ver con esta separación, con esta falta de conexión del ser humano dentro de la naturaleza. Y esta falta de sentido es la que le provoca esta especie de depresión generalizada. Wow, Eso. es mucha información en pocos segundos, pero que realmente nos impacta porque la, la generalidad es que uno siente como que la religión no tiene nada que ver con la naturaleza, ni nosotros como nos vinculamos con ella, así que es muy importante y podemos ahondar más o menos en esa información en otro podcast, pero mira, tengo una pregunta que tiene que ver con una información que pasó en la Cumbre de las Naciones Unidas. Mira, la población mundial crecerá a casi 10.000 millones de personas para el año 2050. La Cumbre de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica de la semana pasada discutió informes anteriores de que quizás 1 millón de las aproximadamente 8.5 millones de especies de plantas, animales y otros organismos están en peligro inminente de extinción. Probablemente hasta la mitad de las poblaciones de organismos que existían hace medio siglo ya hayan desaparecido. Durante el último cuarto de siglo se ha perdido aproximadamente una cuarta parte de todos los bosques tropicales, debido a que no hemos identificado más de una décima parte de las decenas de miles de especies estimadas en estos hábitats. La mayoría de las que se perdieron pueden permanecer desconocidas para siempre, a menos que controlemos las causas subyacentes, incluido el sobredesarrollo y el cambio climático. Corremos el peligro de perder el 80% más de las especies del mundo, la proporción que se perdió hace 66 millones de años, cuando los dinosaurios se extinguieron y muchas de las plantas y animales que se conocen hoy comenzaron su ascenso. Claramente hemos entrado en el sexto evento de extinción más importante del mundo que tú también habías mencionado. ¿Y qué opinión a ti te merece este análisis? ¿Consideras que el impacto va a ser tan grande para el 2050 si es que nos encontramos en un 2020 tan vertiginoso con esta pandemia? ¿Crees que la densidad poblacional va a llegar a ese punto? Sí, seguramente. Si seguimos con esta forma de producción y esta forma de vida, seguramente vamos a llegar a esos niveles tan catastróficos. No hay nada extraño en realidad con la cantidad, con los números que señala ese extracto. En realidad, la comunidad científica está al tanto de que no tenemos la capacidad actual de poder hacer un catastro de todas las especies que viven actualmente en la Tierra y que no tenemos la capacidad tampoco de controlar ni de evitar la deforestación. Por ejemplo, lo que está pasando en la Amazonía con el régimen de Bolsonaro. O sea, Bolsonaro no le importa nada el cuidado del medio ambiente ni proteger su selva, que de hecho él niega que la selva sea un patrimonio de la humanidad, sino que la selva es de Brasil y nosotros hacemos con ella lo que queramos. Y para qué hablar también de la forma en que Trump se ha conducido en cuanto a su política internacional ambiental. Todo lo que está haciendo el ser humano supuestamente desarrollado nos está llevando a la catástrofe. Y por eso también la última COP fue un fracaso, porque los países no están alineados con de verdad evitar el cambio climático y reducir los niveles de efecto invernadero, que es lo que nos está afectando a nivel macro. Entonces, efectivamente, sí. Y las muertes ocasionadas por el coronavirus son mínimas, pues vamos en un poco más de 1 millón de muertes a nivel mundial. Entonces, no hay, actualmente no hay indicios de que esto cambie. La única esperanza que se está viendo actualmente es el interés de las potencias por desarrollar energías renovables no convencionales. El aumento del uso de la energía solar, de la eólica y el nuevo combustible del futuro, que es el hidrógeno verde, nos está dando esperanzas para definitivamente dejar de depender del petróleo y del carbón. Hasta ahora son las únicas buenas noticias que te puedo dar al respecto. Y Chile está dando un ejemplo en el sentido de que tiene muchas áreas, tiene un tercio de su extensión, de su tamaño, está siendo protegido de alguna forma, a través de áreas protegidas, áreas que se encuentran bajo custodia del Estado. Lo negativo de estas medidas, que si bien a primera vista son buenas, el Estado de Chile actualmente no tiene el aparataje estatal, los organismos necesarios para administrarlo. Y son fácilmente
se pueden dañar de alguna forma. Si hay un interés económico bastante poderoso y un fuerte lobby, lamentablemente el área protegida queda en un decreto, pero en la práctica es así, se puede dañar. Entonces, por lo menos a nivel local hay esperanza, pero como te digo, falta una real voluntad estatal por cuidar lo que tenemos. Ya, perfecto. Hoy en el marco de una visión así como bien futurista, ¿de qué manera deberíamos volcar la mirada hacia un porvenir de mejor calidad desde el punto de vista del medio ambiente? ¿Cómo tratar de mejorar la calidad de vida de nuestras generaciones, de las futuras generaciones y de los que ya van, como se dice, en retroceso? ¿Cómo podemos hacer nosotros que la mirada a futuro tenga un porvenir con mejor calidad? O sea, que tengamos la intencionalidad de un bien común, pero que un bien común no solamente con nosotros como especies, seres humanos, sino que también con las otras especies y también con el entorno. Mira, las iniciativas individuales, si bien son importantes, lamentablemente si no hay una política estatal de educación ambiental masiva y profunda, no van a servir de nada nuestros esfuerzos individuales. Lo que yo considero que sí podemos hacer cada uno dentro de su propio mundo es conducirse a través de una ética ambiental. Yo creo que está de más, pero igual es necesario reforzarlo. O sea, el hecho de cuidar el medio ambiente, cosas tan simples como no botar papeles al suelo, eh, cuando uno va de paseo, obviamente no generar basura, esas cosas como que son de perogrullo, que son obvias y básicas. Me imagino que algunas personas necesitan que se los digan, pero hay que conducirse en forma individual con una ética ambiental en ese sentido, en el uso responsable del agua, el aprovechar al máximo la luz solar. Ahora, medidas efectivas desde nuestra propia individualidad, si contamos con el espacio, con un lugar físico que podamos nosotros intervenir, plantar árboles. Lo más urgente y efectivo, y que de verdad es una solución real y concreta, es plantar árboles. ¿Por qué? Porque el árbol es un sumidero de carbono, absorbe mucho carbono. El CO2, que es un gas de efecto invernadero, se puede lidiar plantando árboles y manteniendo obviamente las áreas lo más verde posible, lo más natural. Por ejemplo, la red de parques que tenemos acá en el sur de Chile, desde Puerto Montt hasta Punta Arenas, que son 11 parques nacionales, de los donados por Dallas Tompkins, absorben mucho más CO2 que la Amazonia actualmente. Estamos Oh, hablando de ese tipo de impacto. Entonces, si tú me preguntas qué es lo que podemos hacer, si alguno de tus alumnos tiene un campo, tiene una casa con un patio, plantar árboles. Es lo mejor que puede hacer por ahora. o sea, en Y definitiva, no hay que ponerle cemento al patio, hay que poner arbolitos. arbolitos, arbustos, eso es lo que va a ayudar en lo inmediato. En unos años más vas a tener un árbol que va a absorber CO2. Y como te digo, ética ambiental. Y hablando a futuro, si me preguntas, lo más urgente es implementar una política de administración de residuos. En Europa ya se está haciendo hace años que en todas las casas se está separando la basura entre plásticos, basura orgánica, otro tipo de desechos, se separa y se entrega separado al recolector de basura. Y la basura obviamente se recicla lo que más se puede. Y de hecho, por ejemplo, Noruega, Suecia, Finlandia, ellos usan la basura como biomasa para generar energía. Y de hecho están tan avanzados que ellos compran basura. No tienen basura, porque ellos la usan como fuente de energía. La están comprando, la están importando. A ese nivel tenemos que llegar nosotros, a ser completamente verdes. Y recién ahora, este año, se está hablando de economía circular, de que ahora se lo está cargando la mano a los empresarios, de que tienen que hacerse cargo de sus desechos y de sus productos ya cuando han terminado su vida útil. Estamos acá recién empezando, pero por ejemplo en Europa ellos ya están de vuelta. Y eso es lo que tenemos que aspirar nosotros como sociedad. Ya, genial. Oye, ¿sabes tú que nos llegó una pregunta de Instagram y dice así, ¿cree usted que las condiciones ambientales han mejorado desde la pandemia? Y te mandan saludos desde Colonia Río Sur. Muchas gracias. Saludos para la persona que lo haya enviado. Las condiciones ambientales mejoraron en algunos números, en algunos indicadores, más que nada polución atmosférica. Hubo una especie de mejora, pero son mejoras que son súper temporales. Van a volver los índices antiguos una vez que se terminen las cuarentenas.
y hay una reactivación total de tanto de movimiento de la sociedad y como de las empresas. Así que hubo una mejora en los índices, pero mínimos y van a volver a su nivel actual. Sí, lo que Ya, va a generar un cambio, por ejemplo, ahora es el cierre de la termoeléctrica, que están basadas a carbón. Por ejemplo, eso va a provocar un efecto a largo plazo. ¿Ya? genial. Sí, pero más allá de eso, lamentablemente debo decir que sí hubo una mejora en algunos dígitos, pero no es permanente. Tienen que haber medidas permanentes que generen un efecto a largo plazo. Ya, genial. Ahí podemos resolver un poco la duda que teníamos de uno de nuestros auditores. Y mira, tengo una pregunta para que vamos cerrando esto. ¿Qué mensaje le darías tú a las futuras generaciones para que el futuro desde la mirada ambiental sea mucho más próspero y con esto nosotros tengamos garantizado un poco un bienestar dentro de lo que es el clima, el ambiente, el desarrollo sustentable y la sostenibilidad? A futuro, yo creo que bueno, nosotros como lo vamos a alcanzar a ver, pero las futuras generaciones van a tener que vivir con el imperativo de ser lo más sustentable posible. Y desde un punto de vista energético, como también, ¿cómo llamarlo? Productivo ambiental. Esto no va a ser una tendencia ni va a ser una moda, va a ser un estilo de vida para las futuras generaciones. El tratar de ser completamente independientes, por ejemplo, en Europa ya se está viviendo, como les digo, pero acá en Chile en unos años más vamos a tener, todas las casas van a tener en los techos paneles solares, por ejemplo. La gente que vive en las regiones más australes van a tener todos hélices para obtener energía eólica. La mayoría de las familias va a tener, porque eso va a ser una obligación y una necesidad, el tener sus propios pozos de agua, su propio sistema de reciclaje de agua, ¿cachai? Eh, yo creo que el futuro va a ser sustentable o no va a haber futuro. Va a ser así porque no nos va a quedar de otra como raza humana. Así que mi recomendación desde ya es que averigüen, investiguen y vean la forma de que más adelante ustedes cuando armen su propia familia, se independicen y tengan su propio espacio, eh, luchen por ser sustentables ustedes mismos, de forma independiente. No dependan ni de sal ni de SAESA para poder acceder a los elementos básicos de vida. La pobreza energética es un concepto que se está hablando este año y va a ser un factor súper importante para más adelante. Así que mi llamado es que las futuras generaciones cuenten con un espacio físico, no un departamento, no una pieza, búsquense un lugar, un terreno, por muy pequeño que sea, y traten de ser sustentables y reciclar todo lo que más puedan y vivan de forma circular, haciéndose cargo de sus desechos, tratando de reintegrarlos a la tierra, úsenlo como abono, etcétera, etcétera. Pero ese es el futuro, esa va a ser la forma de vida de aquí en adelante. Y luchen por ello, porque aparte va a ser un beneficio también para todos, para quienes vivan de esa forma, va a ser mucho más barato, van a independizarse de este sistema capitalista que es tan depredador y que es fácil caer en sus redes, ya sea consumiendo o trabajando para ese mismo sistema. Así que, y de esa forma además van a ayudar a la naturaleza a poder asimilar esta cantidad de millones de seres humanos que viven en ella y que están dañándola. Porque hemos perdido, como les conté, como les señalaba hace un rato, hemos perdido la conexión con la naturaleza y somos parte de ella. Y de hecho este coronavirus es una venganza de la madre tierra contra nosotros mismos, es una forma en que ella se defiende. Y ya nos dijeron los científicos que de aquí en adelante van a seguir apareciendo virus producto de la zoonosis, de este traspaso de plagas, de pestes de animales a los seres humanos. Así que vamos a ser todos verdes en el futuro o no seremos. Muy amable, te agradezco muchísimo por el mensaje que le dejas a nuestros chicos, a nuestra audiencia. Chicos, esto es para largo, tenemos mucha información que tenemos que buscar y sobre todas las cosas tenemos que impregnarnos de esta huella verde, pero no solamente por tenerla en el discurso, sino que hacerla propia, apoderarnos de ella y salir a la calle y dar un discurso que sea consecuente también con nuestras acciones. Te damos las gracias, Gerardo, por haber participado en nuestro podcast. Te damos muchísimas las gracias por toda la información que nos diste. Y a ustedes, mi querida audiencia, los dejo invitados para un siguiente podcast que podemos hacer más adelante. Y sobre todas las cosas, los invito a que se sigan informando y que sigan teniendo una huella muy buena, una huella con un buen sello y sobre todas las cosas viviendo en paz con la naturaleza. Cuídense, cariños a todos.
Chao, chao.